Y de vuelta con más. A esta hora vamos a dar la bienvenida a la directora del programa Escuela para Padres del Ministerio de Educación, la profesora Silmax Macre, porque han surgido dudas sobre la implementación de este programa, de esta Escuela para Padres. ¿Cómo será el funcionamiento? Es la principal de las preguntas. Profesora Silmax, qué gusto tenerla con nosotros. Edna Jaramillo y un servidor Ricardo Jaramillo, les saludamos. Y yo debo iniciar con, una pregunta en cuanto al funcionamiento en sí, o sea, cómo se da el desarrollo de este programa, porque hay quejas de padres que expresan que en ocasiones, o hay varios casos en los que han tenido que o tienen que pedir permiso laboral para poder participar. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es su implementación? Buenas tardes a todos, saludos Edna y Ricardo, feliz de compartir con ustedes. Bueno, para explicarle un poco, el programa Escuela para Padres se desarrolla en esta semana a nivel nacional, empezando del miércoles 21 de agosto hasta el 11 de septiembre. Los padres de familia deben acudir a sus centros educativos según se les haga la convocatoria en las 2 últimas horas de la jornada de clase, ya sea en la jornada matutina o la jornada vespertina. Obviamente, los padres que trabajan van a tener que solicitar permiso en sus lugares de trabajo, o si ellos en su caso no pueden ir, pueden también habilitar al segundo acudiente registrado ya en el centro educativo, de manera que puedan acudir a los colegios e interactuar con sus profesores y con los otros padres de familia. Profesora, importante para poner en contexto nuestra conversación, sería bueno que explique qué es Escuela para Padres y cuál es el objetivo por el cual se crea, su importancia inclusive. Si nos explica, por favor. Ok, el programa Escuela para Padres es un programa bastante viejo, por decirlo así. Viene de 1997 y se empleaba pues en los colegios y de alguna forma se fue como abandonando su uso. Pero en esta administración tenemos la intención de que pueda retomarse el programa nuevamente. Una vez por trimestre vamos a tener una sesión de escuela para padres. Está diseñado en forma de talleres para que en ese espacio los padres puedan entre ellos compartir experiencias y podamos aprender juntos. Entonces es un programa realmente bien importante. Yo he visto tantos comentarios, pero la verdad que lo que yo pueda resaltar es que es una valiosa oportunidad para que padres y madres podamos ir al colegio y tener la cercanía con nuestros profesores y todo esto en bienestar de la población estudiantil panameña. Profesora Magre, ok, lo que entendemos es que estamos hablando de un día cada 3 meses. No es que Es el correcto. padre tiene que ir semanalmente, ni mucho menos. Un día que el padre debe coordinarse para solicitar ese permiso, porque se habría, o sea, la verdad es que, y eso es lo oportuno de esto, la desinformación va generando confusión y ya hay quienes decían que el padre podía perder el trabajo porque iba a tener que estar pidiendo permisos para poder asistir. Ahora, ¿qué hay con el tema de las dinámicas? Hemos escuchado, pero sobre todo a voceros o un vocero del gremio docente, no he escuchado varios, debo advertir, uno solo, no sé si otros lo han hecho igual, que ha expresado que las dinámicas, yo le llamaría lúdicas, porque son de integración precisamente, y no hace mucha falta eso en la sociedad. Sin embargo, consideraban que no había algo tan fuerte como, o para ponerlo tan en práctica, como una parte académica, sino que se hablaba más bien de dinámicas que eran más parecidas a juegos. Ok, yo escuché el comentario del profesor de la SOPROF, no recuerdo bien, y el punto es el siguiente. Veamos primero el objetivo del taller. El taller Estoy Aquí dice que su objetivo es un espacio de reflexión entre padres y madres de familia, ¿sí? No es una charla formal, es un espacio de reflexión, reitero. Entonces, una primera dinámica que habla del espejo es buscar que nosotros mismos podamos reflexionar cómo me comporto yo como padre o madre con mis hijos. Porque a veces no lo vemos, decimos cosas y no nos percatamos de lo que decimos. Entonces, es tener un tiempo de poder reflexionar cómo me dirijo yo hacia mi hijo o mi hija. En el segundo taller, vamos a revisar todos los roles que tenemos. Por ejemplo, ustedes tienen que trabajar, ustedes algunos estudian,
tenemos que estar pendientes que si nuestros hijos hicieron la tarea, tenemos que estar pendientes de hacer el súper, no sé cuántas cosas hacemos los padres y las madres, pero hacemos un montón. Entonces, examinar en ese montón de roles que hacemos, ok, ¿cuál es mi prioridad? Mi prioridad tiene que ser estar pendiente, en este caso, del desempeño de mi hijo académicamente, de ver también cómo se sienten, poder reflexionar qué tiempo le dedico para conversar con ellos, para saber si están bien, si requieren de mi apoyo, porque en la vida andamos muy acelerados, pero hay que tener un tiempo de calidad para nuestros hijos. Entonces, quizás por ahí venga la crítica porque no ven una charla formal, porque no está dirigido a un tema en específico, sino como un primer taller. Buscamos que tengamos la cercanía, que el padre vuelva a ir a los colegios como puertas abiertas y más adelante van a venir temas sí ya más centrados en los problemas que tenga la sociedad panameña. De hecho, en la evaluación le preguntamos qué tema les gustaría para el próximo taller. Entonces vamos a tener un taller ya más enfocado a lo que la población necesita. Profesora, tenemos participación de nuestros oyentes y por acá nos hace una pregunta el señor Francisco Arturo. Dice, ¿en qué ayuda la escuela para padres si ya existen las puertas abiertas para hablar con los profesores donde los estudiantes tienen problemas y eso es un requisito de los colegios y hasta obligatorio? Sí, Edna, básicamente lo que tenemos que resaltar es la interacción. Es una interacción padres a padres, padres docentes. Entonces, entre todos vamos a tener un espacio para poder crecer juntos. Es lo que le podría decir. Y hemos hecho mucho énfasis en que no lo vean como que me están obligando, que lo veamos como una oportunidad de ir al colegio y compartir con los otros padres de familia. Porque en puertas abiertas, yo soy docente y le voy a decir, lo que el padre hace es ir profesor por profesor y el tiempo ni les alcanza para ver el rendimiento académico. Esa es otra cosa. En esta oportunidad vamos a estar viendo un poquito hacia adentro, cómo estoy yo como padre y como madre. No sé Ahora, si... profesora Ajá. Macre, perdón, Ricardo, en su momento se había dicho que esta escuela de padres era para fortalecer la participación de los padres de familia con estudiantes que tenían algún grado de discapacidad. ¿Esto se amplió, se cambió, se varió? Para tenerlo claro, profesora Macre. No, el taller estoy aquí no está dirigido a una población en específica o a un problema en específico, sino que el hecho de que yo como padre o madre esté más cerca de la escuela, tenga ese contacto con los docentes, me va a permitir de repente, como papá, acompañar a mi hijo en los problemas que él tenga, no es un problema en específico. Pero ya les digo, es el primer taller. Van a venir más talleres que quizás puedan apuntarse un poquito hacia allá, Etna, pero este no. Este es de acercamiento de los padres y madres con la escuela. Es Ahora, pero aquí, sí estoy es, presente. sí, Ajá. pero sí es condicionado a el pase U. O sea, el que no Definitivo, participa de este Ricardo. taller no recibe pase Definitivo. U. Sí, de hecho, en la legislación del PASEU está que es obligatorio asistir a escuela para padres. Y son Ok. legislaciones viejas, ¿ah? No, no es de esta administración, son viejas las legislaciones. Ok, hay una pregunta Y porque siguen llegando, profesora, de la audiencia consultas y eso es lo importante para poder despejar todas las Claro. dudas que haya. Dice Dark Frías, ¿esto es solo en las escuelas públicas, o sea, las oficiales, o también en las escuelas privadas o particulares? Ok, hay escuelas particulares que reciben el beneficio del PASEU, así que ellas también tienen que participar. Pero fíjense que curiosamente muchas escuelas particulares quieren participar, aunque no reciban el PASEU. O sea, quieren los módulos, ahora, quieren participar de que se implementen las dinámicas de la escuela para Del padres. taller, es correcto, es un taller. sí, siguen llegando las dudas para despejar. A ver, acá José Carlos dice, hoy al salir del acto cívico de la escuela La Primavera en Santiago, la directora enfatizó en que hay que pagar por el cintillo para poder participar de escuelas para padres. ¿Esto es legal? Para nada, el cintillo no tiene ningún costo, no tiene ningún Bueno, costo en ninguna parte del país. Porque bueno, el esto cintillo, me explico, es en la una... escuela,
Eso lo dice el señor José Carlos, dice que al salir del acto cívico de la escuela Primavera en Santiago. Ok, vamos a tomar nota de eso. Muchas gracias. Ujú. Pero la verdad que no, el cintillo es un documento que ofrece el colegio de manera gratuita para que el padre tenga una constancia de que asistió a escuela para padres, sin ningún costo. Ok, vamos con otra pregunta. Dice Yari García, ¿qué sucede si yo soy la acudiente de mi hermana, pero la que aparece en el IFARU es mi mamá y como docente ya recibió la capacitación? ¿Aún así debo asistir al taller? Ok, O sea, está la registrada como mayoría de acudiente los... una y en el IFARU otra. No te escuché bien, Ricardo, lo último. Sí, le reitero a ver, porque está larga Ajá, la pregunta. Dice, ¿qué sucede si yo soy la acudiente de mi hermana? Esta es la hermana de la joven, de la niña. Pero la que ok. aparece en el IFARU es la mamá, es mi mamá. Dice, y como docente ya recibió, o sea, su mamá es docente, recibió la capacitación. Aún así, la joven que es la acudiente debe asistir a la capacitación. Ah, perfecto. O sea, si ya su madre fue capacitada, el director del centro educativo o el coordinador de escuela para padres de su colegio le hace el cintillo porque ella fue capacitada. Todos los que van a dictar charla ya han sido capacitados previamente. Profesora Macre, cuando hablamos de este programa de escuela para padres, que también lleva eh, pues como finalidad y objetivo es el reforzamiento de esos valores que deben rescatarse, que deben remarcarse en nuestros estudiantes, en nuestra población estudiantil, quisiera saber quiénes son los que van a impartir esta escuela para padres. ¿Van a ser los mismos docentes que a su vez están siendo capacitados para ser portadores precisamente de esa preparación o para impartir esos talleres? Porque se lo pregunto ya que encontramos padres que de todas formas hay que ver y evaluar cuál es su situación que puedan tener ellos, porque como lo preguntó Ricardo hace un momento, los padres quizás están un poco renuentes por el hecho de que tienen que pedir permisos en sus trabajos, depende también del tipo de trabajo que hacen esos padres y se sienten un poco condicionados. Quizás no es que no quieran participar, sino encontrarse en la situación de pedir permiso, dependiendo del trabajo que realicen, pues lo pone en esa situación un poco molesta y encontrarle peros al programa, que como bien lo dijimos y usted lo explicó, tiene una finalidad positiva para nuestros jóvenes, nuestros docentes y también los padres de familia. Ok, Etna. La preparación se fue dando en cadenas. Primero se capacitaron los regionales, las autoridades regionales, luego los directores de centros educativos, los supervisores, hasta llegar a los profesores y maestros que son quienes van a compartir con sus padres de familia salón por salón. Y bueno, y un poquito para aliviar a los padres, el que no pueda asistir tiene que saber que todos los chicos tienen un segundo acudiente. Pueden habilitar al segundo acudiente sin ningún problema. Es cuestión que las familias se organicen. Yo creo que por ahí va uno de los temas, porque muchas, o sea, en la semana es a veces complicado y hay trabajos y hay trabajos. Ojalá Sí, en la mayoría de los casos, porque mucha gente dice, ok, ¿por qué no se habilitó un día en el fin de semana? Por ejemplo, que exacto. generalmente un sábado no todo el mundo trabaja, y habrá quienes, sin embargo, tomar ese tiempo, a ver, entendemos el espíritu porque como padres debemos involucrarnos. Muchos de los problemas que hay en los entornos escolares se debe a que el padre se desconecta y quiere no solamente que les Sí, enseñen, sino que los eduquen a los hijos. sí. Pero además tampoco entienden la situación y a veces llegan intransigentes a exigir cosas al plantel. Sin embargo, no Ajá. es fácil en todos los casos y estamos hablando de una población que abarca mucha gente y que muchas Claro. empresas se podrán ver afectadas simultáneamente en tiempo y espacio por personal. Sí, y siguen llegando precisamente al respecto de lo que dice Ricardo, esa duda. Aquí, uno de los oyentes pregunta, ¿ese programa es un solo día? Por ejemplo, mi compañero de trabajo el viernes tiene que ir y yo tengo que ir también. Es decir,
que Y hay un jefe con trabajan problemas. en el... Exacto, porque los dos tienen la situación y nadie los puede cubrir. ¿Cómo hacen ellos al respecto? Entonces, fíjese usted la situación. Usted señala que hay dos acudientes, pero no se sabe Hay realmente qué papá se vive. desconectado, porque cuando hay gente Exacto, no que se cuando se sabe divorcia cree que se divorció de los hijos también. total. No, es que Y les eso es cree, una no, se realidad divorcian. aquí en China. Ujú, Bueno, pero sí, le voy a comentar una cosa. A veces el segundo acudiente es un familiar cercano en que uno confía. Vamos a suponer que yo sea una madre soltera y el padre se desapareció, como usted dice, pero yo puedo confiar esa responsabilidad en una hermana y es a la que puse como segundo acudiente. O sea, el segundo acudiente no es específicamente el papá o la mamá, es un familiar en el cual el padre de familia tiene la confianza de que si va a la escuela va a recibir la información y la va a devolver de manera eficaz hacia la familia. O sea, no uy, siempre pero es es papá que, o mamá. A veces la sí, abuela, claro, el abuelo. pero hay casos y familias, casos y cosas y familias que puede ser que Definitivamente. no puedan contar ni siquiera en esa hermana. Entonces, yo sí creo que hay que buscar algún mecanismo de flexibilizar el programa y los talleres, porque hay un caso que me están planteando aquí de una persona incluso que labora en el área de la comunicación que se está encontrando con esta situación donde él y el compañero tienen que ir a atender este tema de escuelas para padres y no saben cómo hacer con el permiso que van a pedir en el trabajo porque quién los va a cubrir. Y el trabajo de ellos es sumamente importante para el desarrollo de pues la programación en sí. Entonces, si no tienen esa hermana o esa abuelita, que a lo mejor tienen la abuelita, pero dígame usted qué va a captar la abuelita. Nada más irá a hacer acto de presencia, Sí, porque esa señora no le podemos pedir más es allá. que, es Es que, correcto. a Yo lo ponía ver, como un sí, ejemplo, Egna. Y fíjate, como todo programa educativo, siempre al final se hace una evaluación. Nosotros como ente responsable vamos a evaluar todos los pros y los contras que se puedan dar en este primer taller y haremos los ajustes necesarios, pero no nos Ok, podemos adelantar a decir que van a ir, que no van a ir. Tenemos que esperar a ver qué sucede y después entonces haremos los ajustes. los ajustes pertinentes como todo programa educativo. Muy bien. bueno, Sí, de sí, pronto vía Zoom, o como dijo Ricardo, el sábado para los que no pudieron asistir ese día de semana, Bueno, pero le que cumplan. cuento, déjeme contarle que en la administración pasada se hacía vía Zoom y las asistencias eran mínimas. Entonces la experiencia no fue la mejor porque entonces vamos a decir que no tengo data, que no tengo señal, que no me puedo Mm, conectar, que estoy en la calle. O sea, siempre vamos a buscar un pero a las cosas. Entonces claro, yo apelo a esa responsabilidad innata que tiene uno como padre o madre de familia de asistir a la escuela de sus hijos, porque nuestros hijos no están solos. Y por ahí viene mucho el tema de los problemas de los chicos que se sienten solos. Entonces sí. vamos a acompañar, vamos a representar a nuestros hijos en las escuelas, en la medida que podamos. Sabemos que hay casos extremos, hay trabajos que la verdad que no permiten, pero yo sé que esos familiares van a buscar la manera de que su hijo esté representado en el centro educativo y que no se sienta. Sobre todo que cuando van a cobrar ahí sí, no hay excusa que valga. Así que, como dice usted, habrá que buscar los mecanismos para asistir y cumplir. Y bueno, una persona hasta incluso de confianza, aunque no aparezca como acudiente, se le va a aceptar, profesora Macre, porque puede ser que la persona que se haya puesto al inicio de inscripción del muchacho en el colegio no sea la que pueda ir. Se va a aceptar una persona independientemente que no aparezca como acudiente, como el segundo acudiente. Ese tema es delicado. Si Mm, no es el segundo acudiente es delicado porque en las escuelas reposa, por ejemplo, la foto de la cédula de esa persona porque hay que tener un control. Si no, cualquiera va a la escuela y se nos forma sí, un caos en ese sentido. sí, Entonces, sí. en qué tiempo? preferiblemente el segundo Sí. acudiente que ya está Antes, registrado. antes de finalizar, profesora, porque ya el tiempo nos venció, pero ¿en qué tiempo se va a poder tener un resultado, perdón, sí, información del resultado, o sea, la evaluación que se haga? Digo, sé que es muy próximo, es muy prematuro hacer la pregunta, pero ¿cuándo tienen proyectado? Porque cuando se hace un programa como este, una iniciativa como esta, debe haber un tiempo en el que uno dice, bueno, yo voy a evaluar en este tiempo cómo está caminando esto. Ok, la última jornada es el 11 de septiembre, que es la de comarcas.
En esa semana nos estaremos reuniendo las tres direcciones, la dirección de servicio psicoeducativo, la dirección de orientación y padre de familia, para evaluar todas las cosas que tengamos que mejorar para el segundo taller. Va a ser interesante entonces en ese momento tener precisamente el feedback de cómo o qué arrojó esa evaluación. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por despejar muchas dudas. Está más claro Gracias el a ustedes. panorama. Entendemos nosotros también la preocupación de muchos padres, pero bueno, habrá que hacer una cuota de sacrificio de la mayoría que pueda Sí, y siempre en beneficio pues, de los niños. No, no se De hacen las nuestros cosas hijos. para fastidiar a nadie. Aquí hay una real así es. situación que afecta a nuestros niños y si en algo mínimo como eso, pues no podemos hacer algo, no podemos organizarnos, veo la cosa más difícil todavía. Así es. Que tenga buena tarde, profesora Macre. Se cuida. Éxitos. Gracias. Bien, tenemos que irnos